Buenas tardes a todas y a todos quienes estén presentes y quienes se unan con posterioridad. Este tema es de vital importancia y está muy en boga en estos días y es relacionado con la protección especial de las madres y padres de familia y ha sido muy desarrollado por la jurisprudencia. Por eso, en principio, vamos a recordar dos temitas generales que son, por una parte, mm, la importancia que tiene la unificación de la jurisprudencia. La Corte lo explica con tres factores fundamentales. Primero, porque pues precisamente es un mecanismo de unificación jurisprudencial en materia de derechos fundamentales. El segundo, como garante de la supremacía e integridad de la Constitución. Y el tercero, respecto al respeto de la igualdad y la prevalencia del derecho sustancial. Cuando la Corte Constitucional se pronuncia sobre una materia respecto de la cual debe unificar la jurisprudencia y obrar como cabeza de la jurisdicción constitucional, sus decisiones tienen un efecto mayor a las que adopta generalmente en las salas de revisión de tutela. Precisamente a partir de la Constituyente del 91, la idea de crear la Corte Constitucional fortaleció de una manera significativa esta dimensión, porque le atribuyó a este órgano el cierre de las controversias relativas a la interpretación de la Constitución y la facultad de conocer cualquier acción de tutela se reafirmó en este principio, concentrando en esta materia los derechos constitucionales fundamentales. Entonces, cuando la Corte Constitucional decide en sala plena sobre estas materias, desarrolla su misión constitucional y, por tanto, está obligada a asumir la responsabilidad como órgano unificador de la jurisprudencia. Eso quiere decir que cuando nosotros hacemos uso de la jurisprudencia, en principio las sentencias que debemos utilizar son las sentencias de unificación porque tienen una prolongación mayor. Y es muy importante que lo tengamos en cuenta. Así pues, los jueces de tutela también deben atenerse a esas pautas doctrinales elaboradas por la Corte. De otra parte, debemos también recordar que con la entrada en vigencia de la Constitución del 91, el Estado Social de Derecho, que se puede traducir como un Estado garantista, tiene pues la función de proteger tanto las libertades individuales, que las podemos agrupar alrededor de la propiedad privada en general. También con las condiciones de la vida digna, la equidad material y los derechos sociales, económicos y culturales para todos. Así, en el Estado Social de Derecho se deben garantizar tanto la salud, la educación, la vivienda, el trabajo y otros derechos conexos, como la alimentación, el transporte, el descanso, entre otros. No sé hasta acá si hay algún aporte en relación con estas bases que vamos a desarrollar hoy en esta charla. Bueno, entiendo que nadie. No veo manitos levantadas, sí, señora. Bueno, ok, entonces Vale, continuemos. sí, señora. De modo que el tema que nos agrupa hoy tiene como marco precisamente la Constitución Política de Colombia, en especial los artículos 13, 42 y 43, que giran en torno a la protección de los derechos de los más vulnerables por ciertas circunstancias. Es una realidad social que requirió insistente y reiteradamente el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia. En cuanto al artículo 42,
de la Constitución dice que la familia es un núcleo fundamental de la sociedad. Y reconoce que se forma por vínculos naturales o jurídicos, garantiza la igualdad de los derechos y deberes de pareja y protege a la familia contra cualquier forma de violencia. Entonces se resaltan precisamente la libertad de conformación, que es una decisión libre de contraer matrimonio por voluntad responsable de conformarla, la igualdad entre el hombre y la mujer, que tienen iguales derechos y deberes, la protección integral, que es que el Estado y la sociedad garantizan la protección integral de la familia, y hay otro principio que ya la Corte Constitucional ha ampliado, que es en cuanto a la interpretación y aplicación de este artículo sobre la pareja, lo hace extensivo a familias de parejas del mismo sexo. También pues hay que tener en cuenta la disolución, que es con respecto al divorcio civil para matrimonios civiles o la cesación de efectos civiles para los matrimonios religiosos. También está inmerso en este artículo los derechos de los hijos, no solamente los habidos en el matrimonio fuera de él, sino los adoptados y los procreados naturalmente por asistencia científica. Todos tienen iguales derechos y deberes. Otro marco dentro de la Constitución es el artículo 43, que establece la igualdad de derechos y oportunidades entre los hombres y las mujeres y prohíbe cualquier forma de discriminación hacia la mujer y garantiza una protección especial del Estado durante el embarazo, el posparto y para las madres cabezas de familia. Entonces, en este marco, la Corte ha establecido, a raíz del artículo 13 de la Constitución, que consagra el derecho a la igualdad y a la no discriminación, y establece que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley. En la sentencia de unificación 388 del 2005, la Corte señala que precisamente el artículo 13 establece la obligación del Estado de velar por la igualdad real y efectiva. Esto es, de adoptar las medidas a favor de los grupos discriminados y marginados y de proteger a las personas en circunstancias de debilidad manifiesta. En cumplimiento de estos cometidos constitucionales, se materializa mediante una figura que se llama acciones afirmativas. Las acciones afirmativas tuvieron origen en las relaciones laborales a través de la Ley Nacional de Relaciones Laborales en 1935 en Estados Unidos, frente a la discriminación de los empresarios a un sindicato o a un miembro de los sindicatos. Entonces, ellos deberían suspender cualquier actuación y adoptar unas acciones afirmativas para ubicar a las víctimas en el lugar que estarían si no hubieran sido discriminadas. También en la India en 1950 se hizo referencia a esta posibilidad de reservar un porcentaje de puestos en la administración pública a miembros de la casta que hubieran sufrido mayor discriminación histórica. Y también en Europa Oriental tenemos esta figura, especialmente con el proceso de integración europea, tanto en nivel normativo como en las decisiones del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, casi siempre con el objetivo de poner fin a la discriminación contra la mujer en el ámbito laboral. Entonces, ¿qué objetivo tenían estas acciones afirmativas? Básicamente era compensar a los grupos discriminados, a nivelar esas condiciones de quienes no habían podido disfrutar los derechos en las mismas condiciones de otros o de los demás, y de incrementar los niveles de participación, especialmente en los escenarios políticos. Sin embargo, sostiene la Corte
que las acciones administrativas son producto del Estado social de derecho y de la transición de la igualdad formal a la igualdad sustantiva. Es decir, que se tiene que el Estado social de derecho incluye este tipo de acciones, inclusive en la Constitución, en el artículo 13. Por su parte, en la sentencia C-371 del 2001, la Corte explicó: con esta expresión se designan políticas o medidas dirigidas a favorecer a determinadas personas o grupos, ya sea con el fin de eliminar o reducir las desigualdades de tipo social, cultural o económico que los afectan y para que tengan una mayor representación. ¿Hasta aquí habrá alguna pregunta o alguna intervención? ¿Alguien quiere aportar algo? Bueno, entonces, continuemos. ¿Qué es una madre o padre cabeza de familia? Precisamente ahora en nuestro escenario, toda esta normativa que hemos hablado nos lleva a empezar a definir el rol de padre o madre cabeza de familia. En concordancia con el artículo 13 que veníamos mencionando, el artículo 43 de la Constitución señala que el Estado debe apoyar de manera especial a la mujer cabeza de familia, y de esta manera se hace palpable la necesidad de ofrecer a las mujeres que se encuentran en dichas condiciones algunas prerrogativas, con miras a hacer más llevadera la difícil tarea de asumir en forma solitaria las riendas del hogar, de forma que puedan desempeñarse en otros escenarios como el laboral, dando con ello respuesta a una grave problemática que el propio constituyente del 91 reconoció. Y esto es que por los diversos motivos de violencia, muchas mujeres quedaron viudas. También hizo referencia al constituyente al abandono del hogar por parte del hombre y a la displicencia de este con respecto a la natalidad. Todo ello ha obligado a la mujer a incorporarse a los roles de producción, adquiriendo la responsabilidad de ser la base de sustentación económica de su hogar, sin haber llegado jamás a desprenderse de los patrones culturales que la confinan al espacio doméstico y al cuidado de los hijos. Pues todos conocemos ya de pronto en carne propia o personas cercanas al hogar o el propio hogar, en donde sí hay que hacer trabajos externos para adquirir un sustento. También hay algunas tareas domésticas y mucho más complicadas si se trata del cuidado de los hijos. O no complicadas, sino de más responsabilidad. Por su parte, la sentencia C-184 del 2003 señaló que, atendiendo la exigencia constitucional prevista en el artículo 43, el legislador aprobó la Ley 82 del 93 relativa a la protección de la mujer cabeza de familia, buscando propiciarle algunas condiciones favorables en esos escenarios, como el acceso a la seguridad social en salud, a programas educativos y al fomento de la actividad económica. Precisamente el artículo 2 señala unas características estructurales de la condición de madre cabeza de familia en los siguientes términos. Quien, siendo soltera o casada, tenga bajo su cargo económica o socialmente en forma permanente a hijos menores propios o a otras personas incapaces o incapacitadas para trabajar, ya sea por ausencia permanente, por incapacidad física, sensorial, psíquica o moral del cónyuge o compañero permanente, o por deficiencia sustancial de ayuda de los demás miembros del núcleo familiar. Así lo estableció esa ley.
Más adelante tuvo alguna modificación que más adelante la vamos a ver. Y sin embargo, la Corte advierte que no toda mujer puede ser considerada como madre cabeza de familia por el solo hecho de estar a cargo de la dirección de su hogar. Al respecto, dice que es indispensable que tenga a cargo la responsabilidad de hijos menores o de otras personas incapacitadas para trabajar. 2, que esa responsabilidad sea de carácter permanente. 3, no solo la ausencia permanente o abandono del hogar por parte de la pareja, sino que ésta se sustraiga de la responsabilidad y del cumplimiento de las obligaciones como padre. También que no asuma la responsabilidad que le corresponde y ello obedezca a un motivo verdaderamente poderoso, como la incapacidad física, sensorial, psíquica, mental, o como es obvio de pronto, la muerte. Y por último, como quinto aspecto, dice que debe haber una deficiencia sustancial de ayuda de los demás miembros de la familia, lo que significa que hay una responsabilidad solitaria de la madre para sostener ese hogar. También conviene aclarar que la condición de madre cabeza de familia no depende de una formalidad jurídica, sino de las circunstancias materiales que la configuran. Esto a partir de la sentencia C-034 del 99, en la cual la Corte sostuvo que el estado civil de la mujer es irrelevante a la hora de determinar si es o no cabeza de familia, porque lo esencial son las cuestiones materiales. Con la misma óptica, la Corte precisó que la declaración ante notario, a que hace referencia el parágrafo del artículo 2 de la Ley 82 del 93, no es una exigencia indispensable para efectos probatorios, toda vez que la condición de madre cabeza de familia no depende de dicha formalidad, sino de presupuestos fácticos. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta o alguien quiere hacer algún aporte? Compañeros, ¿alguna pregunta? Bueno, no veo ninguna mano levantada, pero yo sí tengo preguntas relacionadas con, bueno, con comentarios que me han hecho los compañeros. Entonces, por ejemplo, hay compañeras que a mí me han dicho que si no hay demanda de alimentos de parte del compañero, la DIAN considera que no, bueno, que ella no, o sea, que el compañero le está ayudando, porque ella no tiene una demanda en contra de él. Entonces, la DIAN asume que, que ella tiene la necesidad. Y por otro lado, también, digamos, hay mujeres que son las únicas que laboran y que tienen su compañero al lado, pero que su compañero no está activo laboralmente. Entonces, la DIAN también ha dicho que no, pues como él es, que como él está, digamos, joven o lo consideran joven o apto para trabajar, pues que él en algún momento podrá trabajar, pero digamos, en el momento la persona, la mujer es la que lleva la rienda del hogar, o sea, es la que tiene, la única que está laborando, la única que está activa. Entonces, no sé, porque digamos con la sentencia entonces sería contradictorio, no sé, doctora. A ver, ¿cómo nos Sí, explica usted? bueno, Lisset, puedes decirme sí. No, mira, sí, hay muchas cosas que podemos asumir, que podemos pensar, que podemos presumir, pero en derecho las cosas deben probarse. Y precisamente, pues ese es uno de los errores que a veces como funcionarios públicos podemos estar cometiendo. Si hay alguna decisión que tenemos que tomar como funcionarios, no la podemos tomar como una persona particular. Entonces, en este sentido y con todo respeto, las personas que están a cargo de algún estudio jurídico deben atenerse a lo que diga la norma, lo que diga la ley y lo que diga la constitución política y sobre todo lo que diga la Corte. Como lo dijimos anteriormente,
la importancia de las sentencias unificadas. Tienen como fundamento la Constitución, obviamente algunas normas, pero pues precisamente la Constitución del 91 creó a la Corte Constitucional para hacer respetar los principios que están allí establecidos. Entonces, en ese orden de ideas, pues, habría que mirar si esos son apenas comentarios, insinuaciones, opiniones, o si hacen parte de algún estudio jurídico, que ya en su momento, pues, deberían asumir de acuerdo con las normas, con el cumplimiento de las normas, y sobre todo, con el cumplimiento de los principios jurisprudenciales constitucionales y por ende adoptados por la Corte Suprema de Justicia, que ha sido creada para ello. Una norma que no es acorde con los principios constitucionales establecidos, pues corre el riesgo de que sea una norma inconstitucional y como tal habrá que ser declarada. No sé si hasta ahí respondo tu pregunta. Sí, o sea, también considerando, pues, qué pena con los varones que también, digamos, ellos son los que llevan, digamos, también la jefatura en el hogar, ¿no? Y que son los únicos activos también laboralmente. Entonces, yo creo que a muchos compañeros también, pues, esto les pega, ¿no? Que son ellos los que están activos y que de pronto su esposa no tiene también el trabajo. Entonces, sí, en ese aspecto ese lo vamos a tocar más adelante, por eso es que precisamente esta diapositiva se refiere a qué es una madre o padre cabeza de familia. Entonces son aspectos que han sido desarrollados por la jurisprudencia, se han ampliado a los padres, a los hombres, y también se han ampliado a mujeres que no han tenido hijos o que ya los tienen y son mayores, pero tienen a cargo otras personas en su núcleo familiar. Entonces eso lo vamos a desarrollar también más adelante. gracias. No, con gusto. Bueno, entonces, muchísimas gracias por esos aportes porque nos aclaran los aspectos que vamos a tener en cuenta. Bueno, entonces vamos a hacer honor al tiempo. Sí, claro, lo que pasa, sí, y además que es lo que está pasando, es, digamos, la realidad. De pronto, como está contestando la entidad, pues a mí esos son los comentarios que de pronto los compañeros y compañeras me han hecho. Ya, sí, señora. Bueno. Como ejemplo también, gracias. Sí, no, señora, con mucho gusto. Y pues sí, precisamente nosotros, cuando tenemos el rol de funcionarios públicos, no somos ciudadanos, somos funcionarios públicos. En ese sentido, somos el Estado. Y si no respondemos como el Estado, pues van a haber consecuencias también de tipo jurídico. Y pues no quiero exagerar, pero hay posibilidades de que si hay una demanda que pierda el Estado, llámese cualquier entidad pública, el Estado repite contra esa persona y esa persona responde con su patrimonio. Bueno, continuamos, ¿verdad? Por su parte, la sentencia C-1039 del 2003 explicó que si bien es cierto, resulta legítimo adoptar medidas solo a su favor, también lo es que para este caso, o sea, para las madres, más allá de la protección que se le otorga a la mujer cabeza de familia, debe entenderse que lo que el legislador quiere proteger es el grupo familiar que de ella depende, en especial a los niños. Así fue como declaró la exequibilidad, precisamente, condicionada a la expresión las madres del artículo 12 de la ley, en el sentido que la protección debe extenderse a los padres
que se encuentren en la misma situación, en aras de proteger la prevalencia de los derechos de los niños y el grupo familiar al que pertenece. Entonces la Corte dijo, la idea de ampliar la estabilidad laboral a estos padres y que tengan únicamente bajo su cargo la responsabilidad de los hijos incapaces para trabajar, se concreta en proteger los derechos de la familia, en especial de los niños, pues estos son los que están totalmente ajenos a la situación de si es padre o madre y quién está en cabeza del hogar. Así que este tipo de disposiciones van encaminadas a proteger los derechos de quienes realmente se encuentran indefensos ante la toma de tales determinaciones. Y es precisamente el grupo familiar dependiente de quien es cabeza de familia, llámese padre o madre, que no tiene otra posibilidad económica para subsistir. Entonces, como salta a la vista, y veníamos hablando, el beneficio fue extendido a los padres de familia de hogar, habida cuenta que el objetivo último perseguido por la norma es proteger los niños y a la familia como institución, más no porque la prerrogativa supusiera en sí misma una discriminación directa o indirecta hacia los varones. La evolución de las normas y de la jurisprudencia parte también a partir o tiene inicio en la Constituyente del 91, en la Constitución Pública del 91, en la Ley 82 del 93, la 1232 del 2008, la 2305 del 23 y la jurisprudencia que hemos estado trabajando. Hay muchas sentencias. En este caso podemos citar la sentencia de tutela 084 del 2018, la sentencia de unificación 388 del 2005, la sentencia T266 del 24, la 061 del 25, la 064 del 25, la sentencia 371 del 2001, la sentencia 1039 del 2003. Y así. Pero pues básicamente nos vamos a centrar en tres que han reiterado estos criterios que hemos venido sosteniendo. ¿Por qué? Porque precisamente la jurisprudencia se desarrolla a raíz de las demandas de inconstitucionalidad y de algunas revisiones de tutela. Entonces, pues ella lo que hizo en últimas fue establecer unos criterios y parámetros porque también en aras del tiempo y de tanto trabajo, pues ellos decían que no es obvio, no es claro que se estén revisando tutelas cuando ellos esto más adelante lo vamos a mencionar, cuando ellos a través de la sala plena de la Corte ya han establecido los principios respecto a todo esto que estamos hablando. Entonces, la sentencia 266 del 2024 es importante porque hace extensión a la contratación privada, pero también hay algunos elementos que nos tocan y precisamente porque parten de la Constitución. Entonces, hablan de la estabilidad laboral reforzada de la madre cabeza de familia y reiteran la jurisprudencia alrededor del artículo 43, estableciendo la estabilidad laboral de una madre cabeza de familia. Y dice que el artículo 43 establece que el Estado apoyará de manera especial a la mujer cabeza de familia y que según el 42 toda persona tiene derecho a recibir una protección integral para su familia. Según el artículo 13 que consagra el principio de igualdad, el Estado debe dar un trato especial y acciones afirmativas para los grupos de población que estén en condiciones de debilidad manifiesta, como la mujer madre cabeza de familia. Esta obligación constitucional de protección se ha desarrollado en el artículo 3 de la Ley 82 del 93
y estableció el gobierno nacional para instaurar unos mecanismos eficaces para procurar los trabajos dignos y estables para la mujer como para el hombre cabeza de familia. El artículo 12 de la ley 790 del 2002 dispuso la medida del retén social en su momento en el programa de renovación de la administración pública para que no fueran retiradas, entre otras, las madres cabezas de familia. Recientemente se expidió la ley 2305 del 2023, por medio de la cual se aprobó el convenio 156 sobre la igualdad de oportunidades y de trato entre trabajadores y trabajadoras, trabajadores con responsabilidades familiares de la organización del trabajo. Es decir, el ordenamiento jurídico colombiano procura la protección de las mujeres cabezas de familia. La jurisprudencia constitucional concluye que en casos de madres cabezas de familia ha determinado 4 presupuestos para su verificación. Así que la mujer debe acreditar que, como ya lo veníamos diciendo, tiene a cargo la responsabilidad de hijos menores o de otras personas incapacitadas para trabajar. Esta responsabilidad es de carácter permanente. Hay una ausencia permanente o abandono por parte del padre o de las otras personas que conforman la red de apoyo en el hogar o que no asuman sus responsabilidades, y que no existe un apoyo amplio y sustancial de los demás miembros de la familia. Para que se aplique la estabilidad laboral reforzada por ser madre cabeza de familia, debe demostrar además que el empleo constituye su única alternativa económica. Si la mujer ha sido contratada mediante contratos de prestación de servicios, esta corporación ha optado por evaluar su real vinculación con la entidad pública o privada, según los requisitos explicados en el acápite anterior. En caso de que exista una vinculación laboral y se acrediten los presupuestos de mujer cabeza de familia, ordenando su reintegro y el pago de los salarios desde hasta la vinculación y hasta su reintegro. Entonces aquí es importante ver que se hace extensivo a los contratos privados. Y aquí pues ya estamos hablando de salarios caídos, dejados de percibir, estamos hablando de un reintegro, estamos hablando de pronto de alguna indemnización, estamos hablando de intereses, de, bueno, una cantidad de cosas que deben responder por ellos. En cuanto a la sentencia 064 del 2025, también se refieren a la estabilidad laboral relativa de los funcionarios públicos nombrados en provisionalidad y que desempeñan cargos de carrera administrativa. Entonces, en esta sentencia la Corte reitera que el artículo 53 de la Constitución Política establece que uno de los principios mínimos de las relaciones laborales es el derecho que tiene todo trabajador a permanecer estable en su empleo, a menos de que exista una justa causa para su despido. Por su parte, la jurisprudencia constitucional ha reconocido el derecho constitucional a una estabilidad laboral reforzada que se deriva del derecho a la igualdad del trabajo y que se materializa con las medidas diferenciales en favor de aquellas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. En relación entonces con el empleo público, la estabilidad de los servidores públicos se determina por la forma de vinculación. Entonces, la sentencia T421 del 2024 nos dice que los funcionarios que acceden a los cargos mediante el concurso de méritos cuentan con un mayor nivel de protección, es decir, una estabilidad laboral reforzada. Bien, y esto impide que sean retirados del cargo a partir de criterios discrecionales y que no podrá darse por una, y que solo podrá darse por una calificación o evaluación no satisfactoria en el desempeño del empleo o por violación del régimen disciplinario y por causales previstas en la Constitución y en la ley.
En cuanto a los funcionarios que desempeñan la provisionalidad, la sentencia indicó que están amparados por una estabilidad laboral relativa, lo que implica que solo pueden ser retirados de sus empleos por causales legales que deben expresarse claramente en el acto administrativo de desvinculación, como serían la calificación del desempeño para esta modalidad de servidores, la comisión de faltas disciplinarias, la cesación de la situación que generó la vacancia o la provisión del cargo en propiedad por concurso de méritos. En este sentido, la Corte ha sido clara en establecer que los derechos de los funcionarios nombrados en provisionalidad ceden frente a aquellas que ganaron el concurso de méritos. No obstante, la Corte reconoce un trato preferente a los sujetos de especial protección constitucional que ocupan el cargo de provisionalidad, como son las madres y padres, cabezas de familia, las personas próximas a pensionarse y quienes estén en una situación de discapacidad o debilidad manifiesta por causa de enfermedad. Aquí entra otro aspecto muy importante. Entonces ya tenemos madres, cabezas de familia, mujeres, cabezas de familia, padres, cabezas de familia, quienes estén en una situación de discapacidad y quienes tienen una debilidad manifiesta por causa de una enfermedad. Si bien por sí sola esta circunstancia no les otorga un derecho indefinido a permanecer en este tipo de vinculación laboral, debido al derecho que ostentan las personas que acceden a carrera por el concurso de méritos, sí surge una obligación de propiciar un trato preferencial como una medida de acción afirmativa. Por eso le dedicamos tanto tiempo a las acciones afirmativas al inicio de nuestro encuentro, porque precisamente ahí es donde está el quid del asunto. ¿Qué es lo que hace o lo que no hace que una entidad esté cumpliendo con esas acciones afirmativas? Entonces, quiere decir que ¿qué deben hacer las entidades? O sea, el Estado. Es que acordémonos que nosotros, como funcionarios públicos, pertenecemos a una entidad, pero en realidad somos el Estado. Entonces, el Estado, quien está en esa tarea, debe proceder con especial cuidado antes de efectuar los respectivos nombramientos, mediante la adopción de medidas afirmativas tendientes a proteger los derechos de los sujetos, en especial protección constitucional. La sentencia T-313 del 2024 sintetizó las reglas jurisprudenciales para armonizar la importancia atribuida a la carrera administrativa basada en el mérito y el mandato constitucional de adoptar medidas especiales de protección para los funcionarios nombrados en provisionalidad que están en una especial situación de vulnerabilidad. Entonces nos menciona cerca de 5 puntos. El primero, el mérito, que es el criterio que prevalece para la asignación de empleados de carrera. El segundo, el trato preferencial no implica un derecho de permanecer en forma indefinitiva en un cargo provisional. Su vinculación se prolonga hasta que los cargos sean provistos en propiedad mediante el sistema de carrera o desvinculación y cumpla los requisitos exigidos por la jurisprudencia constitucional. Y 3, la entidad nominadora debe adoptar medidas afirmativas para los sujetos de especial protección constitucional consistentes en que sean los últimos en ser removidos. Ese es el primer aspecto. 1, los últimos en ser removidos de sus cargos. 2, en lo posible, vincularlos de manera provisional en cargos vacantes de la misma jerarquía o equivalencia de los que venían ocupando. Es decir, ahí está muy clara. Les recuerdo la sentencia T-313 del 2024, reiterada por la sentencia 064 del 2025. Otro de los aspectos que cita es la vinculación provisional de un nuevo cargo vacante. Requiere que se demuestre alguna circunstancia que implique especial protección constitucional al momento de su desvinculación y en la época del posible nombramiento. Y quinto, si la vinculación a un nuevo cargo vacante no es posible por la existencia de una persona con mejor derecho al haber ganado un concurso público, la entidad nominadora debe hacer el nombramiento si se abren las vacantes en el futuro.
En definitiva, ¿qué nos dice la Corte? Los funcionarios vinculados en provisionalidad ostentan una estabilidad laboral relativa, la cual debe ceder frente al mejor derecho que tienen aquellos que participan en un concurso. No obstante, ha reconocido un trato preferente a los sujetos de especial protección constitucional, consistente en la adopción de medidas afirmativas en su favor, previo a su desvinculación. O sea, cada entidad debe agotar todas las posibilidades antes de desvincular a un funcionario nombrado en provisionalidad. Así, entonces, podríamos ver cuáles son los requisitos jurisprudenciales para acreditar esa condición de madre cabeza de familia, y existe pues entonces esta reiteración de esta sentencia, citando el artículo 43, en cumplimiento del principio de la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la prohibición de la discriminación en favor de mujeres, y especialmente el Estado apoyará de manera especial a la mujer cabeza de familia, esto es padre, mujer o persona en estado de enfermedad o en situación de discapacidad, en armonía con el artículo 13 de la Constitución, porque está prohibida, es decir, se han eliminado todas las formas de discriminación contra la mujer en todos los instrumentos internacionales. Por eso la Corte está acorde con todos los acuerdos que Colombia ha suscrito o con las normas supranacionales que tienen un efecto directo sobre nuestras decisiones en las altas cortes. Asimismo, la Corte indica que la especial protección constitucional de las madres cabezas de familia atiende a las circunstancias sociales y culturales que rodean a la mujer y la ubican como jefe del hogar, siempre y cuando concurran los presupuestos establecidos para tal fin, que ya los hemos dicho, ¿no? Exigibles tanto para el hombre como para la mujer, sin distinción alguna. La Corte también ha indicado que la calidad de mujer cabeza de familia se evalúa a partir de las circunstancias materiales de cada caso, no de requisitos puramente formales. Esa es una reiteración. Entonces vuelven y nos dicen que tenga a cargo hijos menores o otras personas incapacitadas para trabajar, que esa responsabilidad sea de carácter permanente, que no solo debe haber una ausencia permanente o abandono del hogar por parte de la pareja, sino que esta persona, sea hombre o mujer, se sustraiga al cumplimiento de sus obligaciones como padre o madre, no asuma la responsabilidad que le corresponde y ello obedezca a un motivo verdaderamente poderoso como la incapacidad física, sensorial, psíquica, mental y como es obvio la muerte, y que haya una deficiencia sustancial de ayuda de los demás miembros de la familia. También existe la sentencia 061 del 2025, donde nosotros podemos señalar que los funcionarios que acceden a cargos públicos mediante concurso de mérito gozan de una estabilidad laboral reforzada, la cual implica que su retiro a cargo no puede hacerse por razones discrecionales, sino que únicamente por una calificación insatisfactoria, por la violación del régimen disciplinario o las demás causales previstas en la Constitución. Eso ya lo habíamos dicho, porque lo volvemos a leer, porque las sentencias los están reiterando. Entonces, como decía, me preguntaban con anterioridad, entonces, ¿qué pasa cuando se alejan de estos criterios? Pues sencillamente no están cumpliendo la norma. En ese sentido, el acto mediante el cual se desvincula a un funcionario de carrera administrativa debe estar motivado para garantizar que la decisión sea conforme a la Constitución y la normativa vigente. Ahora, respecto a los funcionarios que desempeñan cargos en provisionalidad, gozan de una estabilidad laboral relativa o intermedia, en virtud de la cual
solo pueden ser desvinculados por causales legales, como la calificación de desempeño para esta modalidad de servidores, la comisión de faltas disciplinarias, la cesación de la situación que generó la vacancia o la provisión del cargo en propiedad por concurso de méritos. Por lo anterior, el acto administrativo de desvinculación debe estar motivado y contener las razones de la decisión. No basta con afirmarlo, deben probarlo, para garantizar que satisfaga el principio de publicidad y garantice el derecho fundamental al debido proceso del trabajador. En este sentido, los servidores nombrados mediante concurso público de méritos tienen mejor derecho en comparación con los de provisionalidad. Por esta razón, la terminación del vínculo de un funcionario en provisionalidad para proceder al nombramiento de un funcionario seleccionado mediante concurso público de méritos, en principio no desconoce los derechos, pero siempre y cuando se respete la garantía mínima que se deriva del derecho fundamental al debido proceso, el principio de publicidad, esto es, que el acto administrativo de desvinculación esté debidamente motivado y contenga las razones de la decisión. Entonces, sin perjuicio de lo anterior, la Corte también ha reconocido un trato preferencial a los para sujetos de especial protección constitucional que ocupan cargos en provisionalidad, como las mujeres y hombres cabezas de familia, las próximas a pensionarse o quienes estén en una situación de discapacidad o debilidad manifiesta por causa de una enfermedad. En suma, las mujeres cabezas de familia que ocupan cargos en provisionalidad cuentan con una estabilidad relativa mayor a la que ocupan cargos provisionales sin encontrarse en tales situaciones. Aquí pues tenemos que apelar también a la verdad, ¿no? Porque pues tampoco es bueno que podamos, que decir, ay no, entonces ahora constituyámonos en padre o madre cabeza de familia. Tenemos que ser veraces. Para las mujeres cabezas de familia que ocupan cargos provisionales, la estabilidad laboral relativa de la que gozan se materializa en que, en caso de ser desvinculadas, primero, el acto administrativo de desvinculación debe estar debidamente motivado. 2, de ser fáctica y jurídicamente posible, deben vincularlas nuevamente en forma provisional en empleos vacantes de igual o mayor jerarquía de los que ocupaban en carrera o temporales. Entonces, ¿qué es lo que nos está pidiendo la Corte? Que haya unas acciones afirmativas, que hayan unos deberes que se deben cumplir en cada pupitre. Es decir, yo tengo que saber a ciencia cierta si esta persona es o no madre, padre, y tiene una condición de enfermedad. Todo eso tengo que saberlo a ciencia cierta. Yo no lo puedo suponer. Yo no lo puedo inferir. O sea, no, si eso es así, debería cada una de las entidades entonces probar que esa persona no tiene esa condición. En este contexto y teniendo en cuenta que la Corte ha sostenido que las acciones afirmativas a favor de las mujeres cabeza de hogar tienen origen en los mandatos constitucionales, es exigible un deber mínimo de diligencia por parte de las entidades públicas nominadoras, consistente en cerciorarse al momento de desvincular a una funcionaria o funcionario en provisionalidad de que no sea sujeto especial de protección, que goza de estabilidad laboral inmediata o relativa. Bueno, entonces, ¿tenemos alguna pregunta, comentario, inquietud hasta el momento? Compañeritos, ¿alguna pregunta o ha sido claro? No. Creo que está claro. Bueno, sí, señora. Ok. Bueno, de otro lado, y por último,
De esta manera, también habla la Corte de acuerdo con la época, ¿no? Pero hay algunas sentencias que se refieren. Perdón, doctora, qué pena Dime, que la Gustavo dime. tiene levantada. Gustavo, ¿puede hablar? Hola, ¿qué más? Buenas tardes a todos. Buenas Buenas tardes. tardes. Doctor, una consulta sencilla. Mire, pongamos un ejemplo, que yo soy padre cabeza de hogar Sí, y yo ingresé todos mis documentos como constancia de que yo soy cabeza de hogar. sí. Mañana pasado hay un proceso de desvinculación. Yo accedo al recurso. El Ujú, recurso es que yo soy padre cabeza de hogar. sí. Pero, ¿qué pasa si consideran que como mi cónyuge está en edad de laborar? Ya con eso de pronto dice el resuelve, su señora está en edad de laborar, así que por esa razón usted no es padre cabeza de hogar. Un ejemplo, a manera de ejemplo. ¿Puede Ujú. pasar eso? Pues eso depende de cada proceso en concreto y lo que sea, las pruebas que se hayan allegado al mismo. Yo no podría definirte el fallo es decir, o resolver un recurso sin haber visto todos los elementos que hacen parte de ese proceso. Lo que yo sí puedo reiterar es todo lo que nos ha mencionado la Corte desde el 2018 hasta la fecha, que eso obedece a unas circunstancias materiales y que en el momento, pues, uno como funcionario debe allegar todas las pruebas necesarias para ilustrar al funcionario que está sustanciando el proceso. Si llegara a fallar en contra de la realidad, de lo que yo estoy probando y de lo que es en verdad, pues yo tengo que acudir a las altas cortes y allá muy seguramente pues habrá un fallo también acorde con las pruebas. Ahora, si estamos hablando, eso es frente a la vulneración de los derechos, estamos hablando acá. Si vamos a pedir alguna indemnización, deberíamos acudir a la vía ordinaria. Pero en principio lo que estamos viendo aquí es la protección normativa, la protección constitucional, cómo se constituye la calidad de padre, madre, cabeza de familia, mujer, cabeza de familia y persona discapacitada o en estado de enfermedad. Eso es lo que estamos viendo en este momento. Pero más adelante, es decir, si vamos a mirar un proceso en específico, tendríamos que mirar cada uno de los aspectos, mirar qué pruebas se allegaron, cómo las analizaron, si utilizaron la sana crítica o no, qué tipo de pruebas se allegaron, cómo se analizaron, qué tipo de normas se aplicaron, si tuvieron en cuenta o no las jurisprudencias. ¿Y por qué? Porque si yo estoy aplicando una norma que es abiertamente inconstitucional, pues ese proceso se va a caer, ¿cierto? Entonces, pues yo podría responderte así, pero pues sí te digo que si hay una vulneración de derechos, habría que acudir a la tutela y si ya la tutela falla, diciendo que sí, en efecto, se vulneraron los derechos, pues ordenará en su momento que se vincule de nuevo, o bueno, ordenará una serie de pruebas y establecerá, eh, conforme a estos principios que estamos viendo hoy, cuál es la vía a seguir. Y si en definitiva, pues no se logra ni lo uno ni lo otro, pues con fundamento en los fallos constitucionales se puede pedir la indemnización. No sé si te haya respondido la Sí, pregunta. señora. Claro que sí, muy claro. Muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. ¿Alguien más? Bueno, doctora, hay otros casos también que, bueno, que esto sí ha pasado y es que, digamos, como está la demanda de la persona que ganó el concurso y la persona que estaba aquí en provisionalidad, la sacaron, ¿sí? A cambio. Pero resulta que la persona vino, se notificó, vino unos días acá a trabajar y miró cómo era el trabajo y no le gustó y se retiró.
y resulta que le hizo el daño a la persona que estaba acá, que estaba bien, y la persona se fue. Esa persona, digamos, podría volver, o sea, digamos, la favorece, o sea, de alguna manera podría alegar algo y volver, o sea. Pues en mi criterio sí, claro, pues sí, está probado que esta persona entró y se retiró, sí. Hay mucha gente que hace eso, yo no sé por qué razón, motivo, circunstancia, pero en otra entidad también me enteré de lo mismo. Y pareciera Sí, que lo hicieran como, sí, que como sí han deporte. pasado. Sí, lo hacen. Pues no sé, Sí, sí, yo algo creo así. que, sí, yo creo De que pronto no deberíamos buscarla, está- discúlpame, se te que de cortó, te pronto no perdí. se han retirado, que de pronto no se han retirado en la otra entidad en la que están. Y entonces vienen a probar y dice, si no me gusta, me devuelvo, algo así. Y entonces, pues, vienen, hacen el daño y se van, algo así. Sí, tenaz. Pues yo pienso que en ese orden de ideas deberíamos buscar como la figura, pero en mi criterio sí debería como elevarse ante la entidad una solicitud fundamentada en esos hechos y probarlos, ¿no? Por lo menos para entrar en provisionalidad mientras se accede otra vez al concurso, diría yo, ¿no? Sí, claro. Sí. Bueno, Vale. ¿seguimos? Sí, sí, Ya vamos señor. vamos a terminar. Bueno, entonces, de otro lado y por último, esas reestructuraciones a que el Estado está sometido y los nombramientos en el sector público tienen unos impactos. Entonces, impactan en dos sectores principalmente. Primero, a la comunidad en general. ¿Por qué? Pues porque es la destinataria de la prestación de un servicio o del cumplimiento de la función administrativa. Y por el otro, se impacta directamente a los trabajadores de la entidad al que se aplica esta reestructuración o los nombramientos. Entonces, esta circunstancia exige que las autoridades obren con mayor diligencia con miras a salvaguardar al máximo los derechos e intereses legítimos de unos y otros. Así, frente a la comunidad, el primer caso que hablamos, la administración debe respetar los principios de la función administrativa señalados en el 209 de la Constitución y aplicar los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. Y frente a los trabajadores surge una clara obligación de respeto a sus derechos fundamentales, particularmente en el marco de las relaciones laborales. Por ello, y en el caso concreto, lo que nos está ocupando en este momento, la Corte ha reconocido la necesidad de observar ciertos parámetros con miras a reducir los traumatismos en los cuales sea necesario prescindir de los trabajadores. Nos cita la sentencia 209 del 97 y dice que en reiteradas ocasiones ha dicho la Corte que la estructura de la administración pública no es intangible, sino que puede reformarse incluyendo una readecuación de la planta física y de personal de la misma. La reforma de las entidades y organismos solo será procedente si, conforme a los mandatos constitucionales, se ajusta a las funciones asignadas a los poderes públicos y no vulnera los derechos fundamentales de los ciudadanos, en especial los derechos laborales de los servidores públicos, y se fundamentan los artículos 53 y 58 de la Constitución y la sentencia 074 del 93. En consecuencia, el retiro del personal debe ir acompañado de garantías necesarias para que el trabajador no quede desprotegido en sus derechos y el proceso en sí no se convierta en un elemento generador de injusticia social. Es decir, el Estado no puede ser esquizofrénico. Es un Estado esquizofrénico, porque si es un Estado social de derecho, que estoy garantizando los derechos, ¿cómo puedo desde una entidad generar
actos de injusticia social. No puede ser posible. Y eso, pues, las altas cortes lo tienen en cuenta y, como dice el adagio popular, la justicia cojea, pero llega. Y lo peor es que llegue al bolsillo de quien menos quisiera que llegara, por no poner atención a las normas y no estudiar juiciosos los procesos y coger las cosas con pinzas y no aplicar juiciosamente la jurisprudencia. Así se considera que de ser posible debe procurarse mecanismos que aseguren la reubicación de los trabajadores dentro de la entidad cuando ello sea posible. En este orden de ideas, cuando se conjuga el deber del Estado de procurar la estabilidad a sus trabajadores en procesos de reestructuración administrativa, con el deber de adoptar acciones afirmativas en beneficio de los grupos históricamente discriminados, no es equivocado predicar una estabilidad laboral reforzada para los sujetos de especial protección. Entonces, ¿qué nos trae la diapositiva? Nos dice, el Estado Social de Derecho está encima, ya recordamos que es el Estado Social de Derecho. ¿Cuál es el objetivo fundamental del Estado Social de Derecho? Pues respetar y garantizar la dignidad humana y la igualdad. La igualdad. Entonces, pues es como traído de los cabellos que a los seres humanos nos tengan que recordar que todos somos iguales y que todos tenemos derechos. También tenemos deberes, sí, es cierto, pero también tenemos derechos. Pero entonces nos tienen que estar recordando, oiga, respétele la dignidad al otro, mire que todos somos iguales. Nosotros deberíamos buscar la equidad, porque la igualdad debemos asumirla, somos iguales, eso es un principio y los principios son inalienables y no cambian por la eternidad, son las columnas como la piedra angular de los edificios. Esos son los principios para nosotros los humanos, los principios son esos. Y por eso el Estado, a través de la defensa y la garantía de la dignidad humana y de la igualdad material, ¿qué está procurando? La protección integral de la familia. Entonces, acuérdense que están incluidas todas las personas a través de todas estas sentencias de la jurisprudencia que han reiterado, y cada sentencia dice reitero, vuelvo y repito, que tienen que proteger los derechos de las personas, en especial de las que tienen estas condiciones de vulnerabilidad. Esta jerarquía, entonces, garantiza que la protección de la cabeza de la familia no sea un privilegio, sino un imperativo de justicia social. Entonces, pues como conclusiones tenemos la base jurídica, que son los artículos 13, 42 y 43 de la Constitución. Tenemos que la condición de padre, madre, persona discapacitada con enfermedad se acredita con la realidad material y no por meras formalidades notariales. Que la administración debe cumplir con unas acciones afirmativas, esto es que tiene el deber legal de implementar las medidas de ubicación y estabilidad, y tienen que garantizar el mínimo vital para proteger la vida digna del núcleo familiar, sobre todo los menores y de las personas con una alta vulnerabilidad. Entonces, la proyección de la madre o padre cabeza de familia constituye una expresión concreta del principio de igualdad material y de la especial protección de constitucional a la familia. Recuerden que la familia se genera, como lo dijimos al principio, de diferentes formas y que se incluye la unión entre las personas del mismo sexo también. Bueno, no sé si tenemos alguna otra inquietud, pregunta o comentario. ¿Algún aporte? ¿Algo que agregar? ¿Comentarios? Bueno, lo que sea. Bueno, yo creo que tengo una pregunta. Sí. Tengo una pregunta. Sí, siga, tranquila. Profe o doctora, No, ¿qué
Dice, ¿Qué tipo, qué tipo de enfermedad? Porque yo tengo entendido que no todas las enfermedades se pueden tener en cuenta para este caso que tú estás diciendo, ¿cierto? ¿O no? pues deberían porque si son enfermedades incapacitantes y que pues conllevan una serie de tratamientos y de cosas periódicas, pues eso hay que tenerlo en cuenta. Obviamente que si nos vamos a apelar por una gripa o algo así, pues no, pero si hay condiciones muy complicadas que requieren de atención médica permanente y si yo le vulnero el derecho al trabajo a esta persona por ser provisional, entonces le estoy quitando el derecho a la salud, porque entonces lo estoy desprotegiendo. Primero le quito el salario y segundo le quito la salud. Entonces, Doctora esos son... Lisbeth, ¿le puedo hacer una consulta por el interno con respecto a esto? Claro, ahí todos creo que tienen mi teléfono, el WhatsApp, con mucho gusto. Sí, Gracias, señora. doctora. Y a Gracias, través del sindicato, con mucho gusto. Sí, señora. A través del gracias, doctora. sindicato. Con gusto. Gracias. Bueno. Entonces, Bueno, ¿alguna otra pregunta para la doctora? Bueno, no veo más manitos levantadas. Entonces, muchísimas gracias, doctora Delia, por toda su ilustración y a con los mucho. compañeros que no están afiliados a Ultradian. Gracias por escucharnos hoy y pues le extendemos la invitación para que se afilien a Ultradian y para que estudiemos juntos, para que estudiemos con Ultradian, también para las convocatorias, entonces, y para estudiar todos estos temas que son de importancia para todos nosotros. Entonces, mil gracias, doctora, por estar acá. Con mucho Y a gusto. todos los que nos escucharon hoy, muchísimas, muchísimas gracias y los esperamos nuevamente que estén acá. Entonces, hasta el próximo miércoles nuevamente para ver.